Hola, buenos días. Mi nombre es Rafael Moncada y hoy les voy a presentar uno de los grandes proyectos que realicé con Virginia, que fue mi tesis de grado, en la cual me gradué de biología, bueno, me gradué de biólogo, mención ecología en la Universidad Central de Venezuela, que fue también su casa de estudios. Este trabajo se titula Evaluación del impacto generado por la fauna silvestre diurna en cultivos en conucos del Parque Nacional Cerro del Copey de su amada isla de Margarita que ya tanto quería. Les voy a pedir disculpas si cometo algún error. No estoy acostumbrado a hablar en español a diario desde hace muchos años y a veces cometo pocos errores. Por favor, disculpen. En esta tesis también recibí la tutoría del profesor Luis Gonzalo Morales del Instituto de Zoología y Ecología Tropical. Y bueno, esta fue bueno, mi primera gran experiencia con Virginia. En este trabajo les voy a hablar un poco sobre los antecedentes más relevantes, los objetivos que planteamos en este estudio, el área donde realizamos el estudio, la metodología. Voy a hablar brevemente sobre los resultados de la discusión porque fue un trabajo muy extenso y las conclusiones a las que llegamos. Muy bien. Antes que nada, me gustaría mencionar que yo conocí a Virginia el en el año 2005-2006, gracias a Adriana Rodríguez Ferraro. Yo fui uno de sus ayudantes de campo durante su tesis doctoral y ella fue la que me presentó, gracias a Virginia, la cual me trajo muchas enseñanzas, no solo profesionales, pero también de vida. Perdón, es un poco fuerte para mí, pero bueno. Bueno, volvamos al lío. Eh, En el año 1963, Yepes publicó que en la isla de Margarita las aves no se consideraban un problema en los cultivos por no ser excesivamente abundantes. En su trabajo, él habló sobre las familias Icteridae y Traupidae, que son unas de las más abundantes en los cultivos de la isla de Margarita, especialmente en el lado oriental. Y por otro lado, Márquez y Virginia Sanz en 1991, este fue su trabajo de tesis de grado, hicieron un trabajo muy intenso sobre el mono de Margarita, que fue uno de los primeros que se hizo en los últimos 100 años, donde ellos vieron que el mono de Margarita era el principal causante de los daños de los cultivos, sobre todo de maíz y caña de azúcar, que son cultivos muy trabajosos para los campesinos y generaban pérdidas económicas, lo que acarreaba un conflicto muy fuerte con estas poblaciones de monos, ya que estaban siendo mermadas por cacería. Luego, en 1993, Albornoz y también Virginia Sanz hicieron el único estudio hasta ese momento sobre la interacción de la cotorra cabeza amarilla, que fue uno de los organismos que ella más estudió durante toda su carrera profesional. Y bueno, ella estudió la interacción de estas aves con los cultivos de ciruela en la península de Macanao y ellos pudieron evaluar ahí la percepción de los agricultores sobre la cotorra como principal causante de pérdidas en las cosechas, lo cual confirmaron. O sea, la cotorra realmente estaba causando daños económicos en los cultivos y bueno, realizaron una caracterización y una evaluación del comportamiento de esta especie en esos cultivos y también observaron que la presencia humana reducía las pérdidas en un 95%, o sea que las aves al ver gente en los cultivos no la visitaban y los daños no eran tan altos y el uso de espantapájaros o latas que hicieran ruido con el viento lo reducían un 30-40%. Entonces, en base a esta experiencia que Virginia recogió durante años, me planteó este tema de investigación, el cual me fascinó. Yo quería trabajar originalmente con mamíferos porque me encantan los mamíferos, sobre todo si están muertos en el sentido que me gustan más los fósiles, pero los animales vivos también me encantan y la parte de caracterización y conducta animal me gusta también, comportamiento animal, perdón. Entonces, el principal objetivo de este estudio fue la caracterización de las interacciones y los impactos de la fauna silvestre diurna sobre los cultivos en conucos de áreas boscosas del Parque Nacional Cerro del Copey y contrastar esto con lo que decían los campesinos, con lo que
podían ver los campesinos desde su punto de vista. Entonces, los objetivos específicos, teníamos la identificación de las especies que visitaban las plantas y las que consumían las plantas en en esos conucos de áreas boscosas, y bueno, caracterizar esas visitas, también documentar la percepción de los campesinos locales sobre qué especies iban y cuáles ellos consideraban más dañinas y qué métodos utilizaban ellos para espantarlas o para evitar esa interacción. También identificamos posibles características de los conucos de las áreas boscosas que los hacían más sensibles al ataque de fauna, que los hacían más atractivos a la fauna, y también cuantificar las pérdidas de las cosechas sembradas en los conucos por culpa de esta misma fauna. Sin embargo, este objetivo lamentablemente no se pudo cumplir porque a pesar de que llegamos a un acuerdo con los campesinos, no tuvimos ellos manipularon el área, ellos cortaban los árboles, podaban las ramas, entonces bueno, al final no se pudo llegar a ninguna conclusión en ese aspecto. Sin embargo, en esta presentación me voy a enfocar en los dos primeros objetivos por razones de tiempo y de volumen de información, porque son los más interesantes. Entonces, el área de estudio fue, como mencioné anteriormente, el Parque Nacional Cerro del Copey, en la parte que está ubicado en la parte oriental de la isla. Es un macizo montañoso muy grande. Estoy segurísimo que todos ustedes los conocen muy bien. Yo me enfoqué en las observaciones las observaciones intensivas fueron realizadas en el área agrícola de San Sebastián, que está en Tacarigua, en el municipio Gómez, que está en el noroccidente del Parque Nacional, a una altitud de entre 100 y 500 metros sobre el nivel del mar. La pluviosidad media es bastante alta en comparación al resto de la isla, tiene un patrón bimodal. Entre noviembre y marzo y junio y septiembre, y la temperatura anual es cálida, podría decir, 27 grados, es bastante húmedo, pero es un bosque húmedo premontano y de matorral seco. Y también es muy importante decir que el bosque nativo está acompañado con especies de fructíferas como el mamey, el mango, el níspero, la pomalaca, que están asilvestrados y uno puede ver un gradiente. Muchos de ellos son relictos de antiguos conucos que ya no existen. Entonces aquí podemos ver un mapa de la isla donde se encuentra el Parque Nacional en el centro de la parte oriental, y aquí se puede ver un poco que es una zona bastante verde en comparación al resto de la isla. La metodología que utilizamos en el primer objetivo fueron visitas diarias a conucos preseleccionados. Se hacía un conuco al día por 10 semanas. Se seleccionaron 3 conucos con presencia humana constante, 3 conucos sin presencia humana o con muy poca presencia humana. Las observaciones se hacían entre las 7 de la mañana y las 5 de la tarde en recorridos predeterminados. Habían 4 puntos de observación en cada conuco con 15 minutos de observación cada uno. Se hacían rotaciones. Y en cada circuito se registraba la hora del día, las especies de fauna que visitaban los árboles frutales, qué árbol visitaban, el número de individuos, cuántos individuos habían, la duración de la visita y qué hacían durante esa visita. En la parte de la documentación de la percepción de los campesinos se realizaron entrevistas personales a los campesinos en 4 áreas, en las principales 4 áreas agrícolas del Cerro del Copey. La principal, bueno, para mí fue Tacarigua, San Sebastián, que está en el noroccidente, la Asunción, que está en el nororiente, la Sierra, que está en las cumbres del parque, las zonas más altas, que es donde se observa mayor actividad económica en la parte agrícola, y Fuentidueño, San Sebastián, que es en la parte occidental, que es el área agrícola más grande. En las entrevistas se preguntaron datos básicos sobre el conuco, los cultivos, la finalidad del conuco, qué fauna ellos veían que visitaban los conucos y cómo manejaban el conuco y la cosecha. Bueno, pudimos ver que de las especies que visitaban los cultivos, identificamos fueron aves y mamíferos, obviamente aves mucho más que mamíferos. La mayoría de ellas eran especies frugívoras u omnívoras, y bueno, de especies no frugívoras solamente habían aves. En total identificamos 26 especies. Obviamente es un poco más especies en las áreas donde no había mucha presencia humana. Solo se vieron las especies que voy a nombrar ahora, bueno, Crotofaga ani y el Menospinza bicolor,
fueron vistas solo en conucos con presencia humana, y por el otro lado, el Hylophilus flavipes, el Hypnelus ruficolis y la ardilla margariteña, Sciurus granatensis, fueron vistas solo en conucos sin presencia humana. En el caso de el impacto generado por aves que pudimos observar en este estudio, fue que obviamente el impacto era mucho mayor en los conucos sin presencia humana, y el impacto de las aves frugívoras obviamente también fue en la parte donde no habían muchos humanos, y se enfocaron mucho en la lechosa y el níspero. O sea, podemos ver que estas dos especies de plantas fueron las más consumidas por las aves en general. En cuanto al impacto de aves frugívoras que más consumieron frutos, que más consumieron lechosa y níspero, podemos ver la Cereva flaveola, la Euphonia lanirostris, el Traupis palmarum y el Cyanerpes cyaneus. En el caso de Cyanerpes cyaneus, su impacto fue muy intenso, sobre todo en las zonas sin gente. En las zonas con gente no se vieron casi nunca. Eso quiere decir que son muy sensibles a la presencia del humano desde el punto de vista de la investigación. Perdone si estoy diciendo un poco de barbaridades, pero eso fue lo que vimos en ese momento. Y vimos otras especies con alta frecuencia de visitas, pero que no estadísticamente no tuvieron gran impacto, como el Icterus nigrogularis y la Hortalis ruficauda. En el caso de la guacharaca, de la Hortalis ruficauda, siempre la estuve escuchando todo el tiempo, pero nunca la vi comiendo. También vi excrementos alrededor, pero nunca la observé comiendo. En el caso de los mamíferos, solo pude observar la visita del mono margariteño y de la ardilla. El caso del mono visitó ambos tipos de conucos, con gente y sin gente. Obviamente en los conucos sin gente, o sea, sin presencia humana, fue muchísimo mayor. En el caso de la ardilla solo fue vista en los conucos sin presencia humana, y solo fue relacionada con un tipo de planta, con el cacao. Y en el caso del mono margariteño, uno de los frutos que más consumía durante mis observaciones fue el mamey. También lo observé comiendo cocos y mangos. Una cosa que pudimos destacar en la parte de los mamíferos fue la frecuencia de visita a lo largo del día y el promedio de duración del mono a lo largo del día. O sea, vimos que durante la mañana y el mediodía, bueno, la mañana sobre todo, la frecuencia de visita y la duración promedio eran muy, muy bajas, y eso lo podemos asociar a la presencia humana. Los pocos campesinos que visitan los conucos lo hacen muy, muy temprano en la mañana, y a la mediodía, a la hora de comer, ya se van a su casa. Entonces, en nuestras observaciones vimos que los monos se quedaban más tiempo en los conucos y visitaban más los conucos justamente cuando los humanos se iban. En el caso de la duración promedio de visita, vemos que duraban más tiempo en los conucos con gente, porque generalmente esos conucos con gente tenían plantas que a ellos les gustaba comer más. Y entonces cuando ya los humanos no estaban allí, ellos se quedaban allí a comer más. En el conuco sin gente, como eran conucos parcialmente abandonados o completamente abandonados, no habían tantas plantas que les llamara la atención. En el caso de la documentación de la percepción de los campesinos, o sea, el resultado de las entrevistas, pudimos ver que solo el 51% de las zonas agrícolas del parque destinan sus cosechas a la venta, o sea, que no tienen el resto de casi la mitad de todas las zonas agrícolas no tienen un uso económico, sino recreativo. Lo usan más para actividades familiares, para hacer el sancocho, para visitarlo y relajarse. Si la persona ya es muy mayor, entonces va y se queda ahí, pero no le dan un uso económico como antes. Ninguna de las especies que estudiamos, especies de planta, quiero decir, que estudiamos en este trabajo, son de importancia para los agricultores. Para ellos el mango y el níspero eran especies que estaban enfermas y que no tenían ningún tipo de ganancia económica, de los cuales, bueno, el mango sí puede decir que habían unas con hongos, pero el níspero estaba completamente bien, pero para ellos estaba mal. Por otro lado, las aves no son percibidas como dañinas a pesar de ser vistas consumiendo lechosa y níspero.
Otra cosa muy interesante es que la lechosa solo la vimos en conucos sin gente. Eso quiere decir que en los conucos con presencia humana ellos podan las lechosas, no le dan ningún interés. Ellos dicen que ellos dejan las lechosas para que los pajaritos coman. En el caso de las especies que sí son percibidas como causantes de pérdida, tenemos al mono y al váquiro. El váquiro es una especie que fue introducida a finales del siglo pasado, bueno, en los años 90 básicamente, y desde allí los campesinos le tienen pánico a los váquiros. Sin embargo, ellos no los ven casi nunca porque son más animales más nocturnos. Y ellos lo asocian a pérdidas en las cosechas de mamey, de coco y tubérculo. Obviamente, el coco más a los monos y el mamey más a los monos, los tubérculos más al váquiro. Sin embargo, los campesinos reconocieron que no son capaces de aprovechar la totalidad de las cosechas por dificultad de transporte, por lo que dejan perderlas. Pudimos ver que las plantas son básicamente ordeñadas. Ellos no les dan mucho, no cuidan mucho las plantas, solamente crecen, fructifican como locas. Los animales vienen, comen, los campesinos se llevan los que se pueden llevar porque se lo llevan todo a pie, por allí no tienen acceso a vehículos. Bueno, en esa época, no sé ahora, las cosas han cambiado mucho. Y bueno, entonces, claro, su capacidad de transporte era muy limitada y la mayoría de la cosecha se perdía porque no podían llevársela y los animales no podían comerse todo. Y bueno, y como conclusiones podemos decir que existen otras variables que afectan las visitas de las aves en los conucos porque las réplicas seleccionadas, los tipos de conucos que seleccionamos no funcionaron a nivel estadístico, no obtuvimos una significancia o una diferencia significativa en conucos con gente y sin gente en cuanto a las aves como conjunto. Los mamíferos sí presentaron gran susceptibilidad ante la gente, por lo que, en especial la ardilla, que nunca la vimos en un conuco poblado. Ninguna de las especies animales evaluadas fue considerada plaga para los cultivos. Como mencioné anteriormente, los campesinos no tienen capacidad de llevarse toda la cosecha. El mono es una especie identificada como perjudicial para los cultivos en todas las áreas agrícolas, a pesar de que en nuestras observaciones no vimos el mono impactando ninguna de las especies económicamente importantes para los campesinos, quiero decir. Y bueno, y que la percepción de los campesinos respecto al daño que genera la fauna silvestre en sus cosechas se corresponde con las aves, pero no con el mono. Y bueno, eso fueron en grandes rasgos las conclusiones de este trabajo. Solo me queda, bueno, agradecer a Virginia. Fue algo muy bonito y bueno, todavía no lo supero. Nada, muchas gracias.